Muy buenas noches, doctora. Bienvenida a esta sesión. Es el taller, el taller a través del cual cerramos ya el módulo 1 y pues le estoy dando acceso para que pueda presentar, ya puede compartir su pantalla si necesitara. Le solicitamos a los participantes que tuvieran a bien hacer algún tipo de pregunta, de planteamiento a la docente en estos primeros minutos. Lo hagan, por favor. Vamos a entrar en una suerte de diálogo para que puedan ustedes interactuar sobre algún tema que de pronto necesitan que sea fortalecido. Si no hubiera esto, pues la doctora va a arrancar con el taller, que es la presentación de unos casos que ella ha preparado para compartir con ustedes e ir llevando a la práctica algunos de los conceptos teóricos que se han manifestado durante el primer módulo. Le solicitamos tener mucho cuidado con los micrófonos para no interrumpirle a nuestra docente y se pueda desenvolver la clase de una manera apropiada y sin interrupciones. Sin más, pues les agradezco estos minutos y le dejo con ustedes a la doctora Mari Ortega para que inicie su presentación. Bienvenida, doctora. Buenas noches. Ay, algo pasa con el sonido. ¿Sí me escuchan ahí? Doctora, parece que tiene habilitado dos dispositivos. Uno de los dispositivos, por favor, para que le ponga en silencio y se quede solo con un dispositivo, porque cuando están dos simultáneos hay eco. Tengo solo uno. Ahí tal vez me escuchan. Sí tenemos un eco. ¿Me escuchan mejor ahí? A ver, doctora, ¿tiene usted uno? ¿Está con César Aguilar, tal vez? ¿Hay un dispositivo que se llama César Aguilar? No. A ver, ahí habilite el de Mario Ortega, por favor. ¿Ahí me escuchan mejor? A ver, Escucho un eco. a ver, probemos ahí, doctora. ¿Ahí me escuchan? No, todavía tenemos un eco. Permítame, yo tengo aquí un dispositivo César Aguilar y este me da la... Es la computadora. Ya, entonces, pero también parece que está habilitado a través del teléfono, que tengo aquí Mario Ortega. No. No estoy unida desde el teléfono. Debes desactivarle a César Aguilar. Yo ayer le desactivé, o sea, le saqué de la reunión. Pero es que es la computadora. Mm. A ver, vamos a ver. Pero le estoy pidiendo solicitar activar audio. Le estoy solicitando que active audio en Mario Ortega. A ver, ahí probemos, doctora. Ahí me escuchan. A ver, deme un segundito. Ya estoy intentando ver cómo le soluciona desde acá. A ver, allí, por favor.
¿Me escuchan ahí mejor? A ver, parece que sí está bien ahí. A ver, ahí, doctora. Ya. Ahí, Ahí estamos bien. Comencemos, por favor. ya. Buenas noches con todos. Disculpen la interrupción, problemas tecnológicos que a veces suceden. No sé si es que empezamos primero con preguntas, dudas que ustedes tengan. Yo les he preparado, bueno, una tabla que se maneja para la cobertura de salud y que lo preparó el Seguro de Salud del ISFA, pero que prácticamente está reuniendo todas las coberturas que tienen a nivel de Fuerzas Armadas, cómo son esas coberturas compartidas. Y además de eso, les tengo preparado unos escáneres de unas hojas de cobertura que como hospital militar nosotros les manejamos para poder determinar cuál es el subsistema que tiene que cubrir en casos especiales que no constan en el acuerdo ministerial 091 y que se nos ha ido presentando durante el proceso de nuestro trabajo. Voy a compartirles la presentación. ¿Están mirando tal vez la presentación? Sí, sí, doctora, está perfecto ahora. Ya. Bueno, esta tabla la preparó el sistema de salud del ISFA. ¿Cómo ellos le tienen clasificados a sus afiliados? Como ustedes pueden ver en la columna tenemos cuando el beneficiario es militar activo, beneficiario militar pasivo. Aquí, ¿cómo va a ser la afiliación y la cobertura? Porque una cosa es el tipo de afiliación y otra cosa es la cobertura que tenga el paciente. Cuando el beneficiario militar activo viene a ser el principal, el titular para el ISFA, la cobertura en todas las prestaciones es al 100%. Si hay una afiliación como titular al militar activo, nunca se puede dar una afiliación activa como ISPOL, pero sí nosotros hemos tenido casos de que en algún momento, inicialmente en sus primeros años fue ISPOL, fue policía y luego fue beneficiario militar porque pasó por alguna razón, se jubiló en el ISPOL y entró a la vida de militar activo. La duda nuestra cuando tuvimos este caso era cómo un policía que se haya jubilado tan tempranamente llegó a ser militar. Bueno, el caso había sido que el señor policía en sus primeros años había tenido una discapacidad y se jubiló por discapacidad. En este caso, pasó el tiempo, se recuperó de su discapacidad como policía, que en ese caso ya no era una discapacidad, sino fue una incapacidad, y pudo entrar a ser militar
en Fuerzas Armadas, por lo tanto, tenía ambas coberturas. En ese caso, tal cual lo dice la norma, tenía que pagar la primera cobertura que tenía en el ISPOL, porque así lo dice la norma, ¿no? ¿Quién va a cubrir? El paciente ya era jubilado en ambos lados. La norma dice que quien cubrirá esas atenciones es donde primeramente tuvo su afiliación y se jubiló. Pero para nosotros, para determinar este caso tan particular que pasó tenemos 1 o 2 pacientes en esa posición, tuvimos que hacer las averiguaciones directamente con ambas instituciones, tanto con el ISPOL como con el ISFA. Bueno, como ustedes pueden ver, aquí también hablamos de titulares que sean el ISPOL, en el IES, cómo va a ser la cobertura. El ISPOL tiene una cobertura de 68% para sus dependientes. Eso tenemos que acordarnos, independientemente de que sea hijo, esposa, todos los dependientes tienen una cobertura del 68%, incluso los padres. En cambio, en el ISFA, los beneficiarios, los dependientes, tienen una cobertura de 100%, excepto los padres, quienes han logrado determinar su dependencia económica con el militar, tiene una cobertura del 50%. Ahora, aquí nosotros tenemos que tener claro qué es en nuestro proceso el responsable de la cobertura y quién es el responsable de la auditoría de la atención médica. Eso tenemos que tener bien claro el concepto para poder nosotros dirigir de una manera adecuada nuestro cobro al final de la atención del paciente. En todos los casos en el que los beneficiarios, sea militar activo, pasivo o dependiente, tengan la cobertura solamente del ISFA, quien hará la auditoría es la auditoría y quien cubrirá es el ISFA. Pero sí, en aquellos casos en que tenga una cobertura ISPOL, ISFA, que la norma nos dice que auditará en aquel establecimiento de salud, en aquel su sistema de salud a quien pertenece el prestador. Supongamos que el señor es un papá de militar y un papá también es papá de un policía. Se dan estos casos a pesar de que en el ISFA tienen un tipo de control, se puede decir que para que pueda tener la afiliación del ISFA tiene que demostrar que no tiene ninguna otra cobertura, pero se ha dado casos que sí pasa, que tiene ambas coberturas, tanto ISFA como ISPOL. El paciente es atendido en el ISFA, quien hace la auditoría, la primera auditoría es el ISFA, y con esa liquidación la Casa de Salud manda a cobrar el ISPOL. Si este paciente es atendido en el ISPOL, da la auditoría, la hace el ISPOL y nos manda su liquidación para poder enviar al ISFA. Entonces, siempre tenemos que acordarnos de esta parte en las coberturas compartidas. Los dependientes. En los dependientes aquí nosotros tenemos que ver si el dependiente, esposa, hijo o padres, tienen la seguridad social, independientemente que me aparezca con cobertura en la hoja de cobertura del Ministerio de Salud Pública, con cobertura 100% ISFA y a 100% IES, porque dice que en ambos lados tiene cobertura. ¿Quién va a hacer la auditoría inicial en aquellos que tienen la cobertura compartida, como los hijos? Es el IES. Sí, siempre tenemos que acordarnos que el IES fue con una solicitud expresa que ellos querían hacer la auditoría. A pesar de que tengan una cobertura compartida en los hijos, por ejemplo, en el IES paga el 50%, el ISFA nos paga el 50%, sin embargo, el IES dijo, yo quiero hacer la auditoría. Entonces, siempre tenemos que verificar si es que en la hoja de cobertura nos aparece que el afiliado tiene por alguna razón cobertura por el IES, esa cuenta, independientemente que tenga cobertura por el ISFA, tiene que irse al IES. En el caso de los Montepíos, aquí es la particularidad que les iba a comentar. En todos los Montepíos, ¿qué quiere decir?
que falleció el titular y que por derecho, por ley, este cónyuge pasa a ser como titular Montepío en todas las aseguradoras. Cuando un Montepío en el ISVA tiene y en el ISPOL tiene la cobertura al 100%, no así en el IES. En el IES, para que tenga la cobertura al 100%, tiene que esperar 6 meses luego de que haya, como es demostrado, su derecho a Montepío, y tiene que cotizar el 4.5%. Aquí hay un principio. La norma dice que quien paga las atenciones médicas es aquel seguro a donde está aportando para salud. En este caso que les acabo de comentar del Montepío IES, aunque tenga también Montepío ISVA, pero sí aporta al IES el 4.5%, quiere decir que está cotizando activamente para su salud. Quien es encargado de la cobertura en ese caso es el IES. Eso es lo que yo les quería comentar. Y de aquí tengo yo unas láminas, ¿sí? De cómo salen este tipo de coberturas. Miren. Este paciente para el IES es un afiliado voluntario. Nos indica aquí tiene registro de la cobertura. También tiene para el ISVA como dependiente esposo y también tiene la cobertura. Para el ISPOL no está cotizando. En este caso, si tomásemos en cuenta el principio de que quien cubre esa atención en salud es a donde está cotizando, al ser un afiliado voluntario, está saliendo de sus haberes mensuales que está cobrando por su trabajo la atención del Seguro Social. Esta cuenta, así se haga atender en el ISPOL, en el Ministerio de Salud Pública o en el ISVA, la cuenta tendrá que ir a solicitar la cobertura o reconocimiento económico por el IES. Y el IES se encarga al 100% de la cobertura de este paciente. Otro caso. Es este, el que les decía del afiliado voluntario, y está a ver de este de aquí. Este es un afiliado cotizante. Disculpe, doctora, parece que no pasó la lámina. ¿No le pasó ahí? No, se quedó en la primera. Quizás podemos, quizás si ya pasamos, no sé, está en la ¿Ahí? lámina está en la número 13 en este momento. No sé si le puede hacer en presentación completa para que puedan apreciar los participantes, porque algunos están viendo desde celulares y entonces para ellos es muy complicado por la pantalla muy pequeña. Entonces quizás podamos hacerle pantalla completa. Y la pantalla completa. ¿Sí observan? Estamos en la número. Sí, podría explicarnos la primera cobertura, porque como no se vio en la pantalla, por favor, disculpe. Ahorita es en la 7. Esta no la vieron. Ya. Esta no la vieron. ¿Ahorita la están observando? La del Montepío, doctora. Ay, no sé por qué estamos en el Montepío. A ver, estoy ahorita en la lámina 6. ¿Ustedes están en la lámina 6? Está a las 6, sí, sino que como está la imagen bastante pequeña, quizás la podemos ampliar un poco más, hacerla más grande. ¿Ahí? Doctora Mari, póngale como hicimos el día de ayer la presentación. Tóquele la copita abajo, ¿se acuerda? En la copita le pongo. Pero sálgase, Aquí estoy en la... deje de compartir,
ponga la copita y ahí comparta la pantalla, a ver si es que así funciona. A ver, Ahí ponga la copita. ya. ¿Sí le funcionó? Ya le voy a poner la copita. A ver. A ver. Tal vez ahí le observan. No está igual que antes. No, no se visualiza, está muy pequeño. Muy pequeño. Póngale F5, Doc. F5. Ya. El problema es que se me está pasando. No, sigue igual. Pero a lo mejor si es que los que están en teléfono, como decía por ahí el doctor Salazar, hacen Zoom, a lo mejor pueden ver. En el computadora está bien pequeña las imágenes. No sé si ahí les mejora, porque como son imágenes que las tuve que escanear. Veamos. Se distorsiona ahí la imagen. Sí, sí distorsiona, Doc. Ajá, está distorsionada la imagen. Tal vez ahí le observo. Quisiera ver si es que me pueden confirmar si están observando la imagen, pueden identificar lo que dice. No, Doc, sí se distorsiona. Doc, de pronto le podría enviar la presentación por WhatsApp al doctor Eddie para que él le ayude proyectando, para ver si A es que ver, desde la compu de él se puede. ya le envío. Sí, envíele al grupo para que él le ayude proyectando mi doc. Ahí les compartí la presentación.
Ya, doc, deme un segundito. Ya. Déjele nomás ya de compartir la pantalla, doc, gracias. Ya. Y esperemos un segundito, paciencia, por favor, así mismo es a veces. ¿En qué estaban? En Montepío estábamos, ¿no? En la sexta imagen me parece. Ya. Sí, en la sexta diapositiva. Pero la 2, la 3, la 4 todavía no se ve. Doctora, por favor, ¿podría repetir las diapositivas anteriores por cuanto no se visualizaba y la verdad personalmente yo no le comprendí? ¿Podría repetir, por favor? La dispositiva 3, 4, tampoco no la veo con la 5. Ok, vamos a comenzar desde la número 3 para que puedan... allí creo que estamos en la número 3. No sé si es que comenzamos desde ahí a hacer un breve repaso para que puedan observarlo de mejor manera. Ya. Lo que habíamos hablado hasta este momento, iniciando que estas láminas fueron y son preparadas con trabajo del ISFA, ¿no? Son funcionarios del ISFA quienes realizaron estas láminas, principalmente para que es una herramienta de trabajo que tienen los auditores y los liquidadores para saber quién es el responsable de la cobertura de pago. Tenemos que tener muy claro. ¿Nos puede ayudar con la segunda lámina que estuvo bien? ¿Puede ver la otra? Por favor. Sí, vamos a hacer, estamos haciendo un repaso total, rápido, entonces ya le va a llegar a la lámina que están solicitando. Ya. Entonces, lo que tenemos que tener nosotros presente, como les decía, es quién va a hacer la auditoría y cómo va a ser el pago. Son dos cosas diferentes, ¿no? Una cosa es quién hace la auditoría de la pertinencia médica de las prestaciones y otra cosa es quién es el responsable de la cobertura. Y como responsable de la cobertura tenemos quién va a pagar al 100% y si esa cobertura va a ser compartida entre dos subsistemas. Tenemos en esta lámina al militar en servicio pasivo, en esta otra lámina tenemos el militar en servicio pasivo siempre va a ser titular. En algunos casos puede ser Montepío por extensión de derecho de sus hijos, en ese caso la cobertura va a ser compartida con el ISFA, ¿no? Pero, a ver, perdón, si es militar en servicio pasivo, o ISPOL, acordémonos aquí el caso especial que les decía, que en algún momento nosotros tuvimos un paciente que había sido en inicios policía y luego fue ISFA. Aquí nos acordamos que la norma dice que quien cubrirá esa atención es el subsistema en donde se jubiló por primera vez. Luego de investigaciones determinamos que este paciente inicialmente había sido policía, se jubiló por alguna discapacidad en su momento que después se convirtió en una incapacidad, se recuperó y este paciente
se jubiló en el ISPOL, tenía su Montepío de ISPOL, y luego cuando pasó el tiempo pasó también a ser beneficiario militar pasivo. En este caso, la cobertura siempre va a ser del ISPOL, del ISA siempre va a ser al 100%, y si es que tiene un Montepío del ISPOL, la cobertura va a ser de este beneficiario militar pasivo, la cobertura la va a tener como Montepío también al 100%, ¿sí? El responsable del pago va a ser el ISFA, siempre va a ser el ISFA, porque es un militar en servicio pasivo y no es un Montepío, porque el Montepío es por extensión de derechos. Siempre acordémonos de eso, ¿ya? Pasemos a la siguiente. En los dependientes tenemos que acordarnos si es un dependiente esposa o un dependiente hijo o padre. En los dependientes de esposas tenemos que ver si es que la esposa es cotizante activa al IES, esa atención se irá a la cobertura al 100% por el IES, tanto la auditoría como la cobertura. Si es que es una dependiente, como en este caso dependiente de afiliación del ISFA y jubilada del IES, también acordémonos que este paciente aportó activamente al IES, entonces la cobertura va a ser del IES. Pero si es un dependiente del ISFA y también dependiente del ISPOL, la cobertura irá al 50-50% de estos dos subsistemas. La auditoría, ¿cómo la van a hacer la auditoría en este caso del que tiene 50% el ISPOL y el 50% el ISFA? La hará el subsistema en donde recibió la atención. Si es que recibió en un establecimiento de Fuerzas Armadas, lo hace el ISFA. Si es que recibió la atención en un prestador del ISPOL, lo hace el ISPOL. Tenemos que acordarnos de este principio para poder enviar bien nuestros procesos a recuperar los valores. En los hijos. Las primeras cosas que dice ISPA es la parte de los subsistemas que hacen la auditoría, porque acá tengo otra que dice responsable de la cobertura pago. ¿Estoy bien o no? A ver, todavía los padres no llegamos. Entramos en la esposa, ¿ya? Ahorita pasemos a los hijos. Ok, por favor, les quiero solicitar que toda inquietud que tengan lo escriban en el chat para poder agilitar y permitirle a la doctora que pueda desarrollar. Y mientras va desarrollando, pongan sus preguntas en el chat y les vamos a ir solventando una por una. Gracias. En los dependientes hijos, si la mamá trabaja o el papá trabaja, en el caso del policía o del militar, ¿quién va a hacer la auditoría? Por regla general, toda persona que trabaja en este país tiene que tener una afiliación IES, la hará el IES, ¿sí? Si es que es hija de un afiliado al IES y su papá o su otro papá, o sea, papá o mamá, es afiliado al ISFA, van a compartir la cobertura 50% el IES, 50% el ISFA, pero quien hace la auditoría es el IES. De igual forma pasa con aquellos hijos que son ISPOL, cuyos cónyuges trabajan en el IES, la cobertura va a ser 50-50%, pero la auditoría la hará el IES. ¿Sí? En esto tenemos que tener muy claro este principio. En los padres nosotros tenemos un caso particular con el ISFA. El ISFA, cuando el papacito ha logrado demostrar al ISFA que es dependiente del señor militar, la cobertura va a ser del 50%. Y el otro 50% lo va a cubrir el Ministerio de Salud Pública porque así está presupuestado. Acuérdense que al principio les había dicho que uno de los principios para dar la atención es la sostenibilidad de esa atención en cualquiera de los subsistemas. La sostenibilidad quiere decir que yo tengo que ver en mi seguro, en mi financiamiento, que me alcance a cubrir en el tiempo. Y no vamos a tener el dicho que dice pan para ahora y hambre para mañana. Eso en el seguro se aplica totalmente en las coberturas sociales.
Entonces, para cubrir a los padres, el ISFA tiene un presupuesto. Va a cubrir el 50%, pero el otro 50% lo va a cubrir el Ministerio de Salud. ¿Quién hace la auditoría en este caso? Lo hace el ISFA, audita al 100% el ISFA, envía la liquidación y con esa liquidación se envía al Ministerio de Salud Pública a recuperar el valor. En aquellos casos que son padres de un policía y padres de un militar, lo hace la auditoría, el subsistema donde recibió la atención el paciente, la cobertura la va a ser compartida con el ISPOL, 50% el ISPOL y 50% el ISFA. ¿Sí? En el caso de que sea un dependiente padre que tiene y que trabaja, en todo caso, este padre no debería estar afiliado al IES, pero al ISFA, pero a veces se pasa esto. ¿Quién va a hacer y la auditoría y a pagar es el IES al 100%? No hay otra más. Él está cotizando el IES y en el IES le va a cubrir, le va a hacer la auditoría y le va a cubrir al 100%. Tenemos casos particulares de los seguros campesinos que también tienen los padres. Quien va a hacer la cobertura es al 100% el IES. Pasemos, por favor. Ya, ahora, aquí tenemos el caso, ya casos que nos ha pasado a nosotros de cómo se refleja en la hoja de cobertura, la cobertura de los pacientes. Ahí nos aparece que es un jubilado del seguro de prestaciones y también es una dependiente esposa. En este caso, en ambos lados nos registra cobertura. Ustedes ven, registra cobertura para el IES y registra cobertura para el ISFA. Pero en este caso, de acuerdo a lo que hemos dicho, yo quisiera preguntarle a alguien si me puede decir a dónde iríamos, mandaríamos, enviaríamos nuestra cuenta. IES. ¿Alguien más está en contra de esta postura? ¿Piensa que tiene que irse al ISFA? Yo puedo hacer una pregunta. En este caso, por ejemplo, mira, el paciente, bueno, nosotros somos parte de la red complementaria. En este caso, por ejemplo, vemos que tenemos las dos coberturas, ¿no? Pero si el paciente es derivado del ISFA y tenemos un código de validación del ISFA, deberíamos planillar al ISFA, o igual se aplicaría la regla de que, y el acuerdo que tienen que todo paciente que tenga doble cobertura compartida con el IES se va a planillar al IES, independientemente que tenga un código o sea derivado del ISFA. Qué interesante su pregunta. Tenemos que tomar en cuenta lo que dice también la 091. El encargado de darle el código de validación va a ser en donde se está haciendo atender. En este caso, le va a dar el código de validación el ISFA, si es que está, usted le derivó a usted el ISFA, ¿no? Pero ese código de validación que le dio el ISFA es válido para que el IES le cubra, porque de acuerdo al principio que está establecido en el acuerdo ministerial 091, ¿quién es el encargado de la cobertura? Es el seguro al cual está cotizando el paciente. En este caso, si es un jubilado, quiere decir que se jubiló, aportó durante todo su tiempo de vida laboral al IES, entonces el IES es el encargado de la cobertura. En el otro lado, tiene una cobertura, pero por extensión de derecho, porque es dependiente. En este caso, tanto para las entidades privadas como para las públicas, los prestadores públicos, tienen que enviar la cuenta al IES con el código de validación que le haya dado el financiador o el subsistema público. Los códigos de validación son válidos de cualquier subsistema que le haya dado, sea IES, ISPOL o Fuerzas Armadas o MSP mismo, ¿no? Ya, pasemos al siguiente. Este es un afiliado voluntario y dependiente, esposa
En ambos lados registra cobertura. Les pregunto, ¿a dónde enviamos nuestra cuenta? El paciente está haciendo... Al IES. En cualquier establecimiento de salud que el paciente se haga atender, independientemente del código de validación que le haya dado cualquier subsistema de salud público, quien cubre es el IES, ¿sí? No se vayan a equivocar de esto, que aquí sí me aparece en ambos lados y como estuvo atendiéndose o me lo derivó el ISFA, le voy a mandar al ISFA. El paciente ISFA puede hacerse atender en cualquier prestador de salud que tenga convenio con el ISFA, pero la cuenta la va a cubrir el IES. Pasemos del siguiente. Perdón, doctora, tengo aquí una pregunta. Dice, ¿el código de validación es lo mismo que el código de derivación? Sí, es el mismo, pero en la 91 se llama código de validación, pero es el mismo, porque es un código que le da el subsistema que está derivando. Ya. En ese caso, es lo que yo les decía, el beneficiario de Montepío 4.15%, ¿sí? Y es dependiente Montepío del ISFA. En ambos lados me registra cobertura. ¿A dónde enviamos a cobrar? ¿A dónde enviamos nuestra cuenta? Verán que es Montepío en el IES. Al IES igual. IES es cotizante. Eso, acuérdense. Montepío, para que tenga derecho a la cobertura de salud, inicia su cobertura de salud después de los 6 meses que ha demostrado ser Montepío, siempre y cuando aporte el 4.15% de su Montepío, le descuentan, es decir, que está cotizando activamente para salud, se va al IES. Sigamos la siguiente. Ya, en este caso es Montepío igual 4.15% y beneficiario como es del ISFA. Sí, en el ISFA es beneficiario, me parece que es aquí dependiente, es un, sí, igual, si cotiza al IES, va al IES, ¿sí? Siempre tenemos que acordarnos de a dónde cotiza. La siguiente. La siguiente nos dice que es un afiliado de Seguro General, ¿sí? Y también es un dependiente militar. En ambos lados tiene cobertura. Acá es un afiliado al Seguro General, ¿sí? De Seguro Campesino. ¿Quién realiza la cobertura? Y en todos estos casos que hablamos es el 100% del IES, ¿no? Nada es compartido. Pero sí es esta parte es la más complicada porque como nos aparece la cobertura, sí cobertura, nos equivocamos y enviamos al ISFA. En el ISFA nos van a devolver al 100%. Y acordémonos que si es que nosotros por algún caso nos hemos olvidado de aplicar este principio de la cotización o de a dónde se está aportando activamente, si enviamos equivocado al donde es dependiente o tiene cobertura por extensión de derecho, nos van a devolver y los seguros nos están indicando que si enviamos, a pesar de que nosotros hemos cumplido con los 20 días, los tiempos de envío, no nos hemos atrasado, cuando nos devuelven para el levantamiento de objeción, no podemos enviar a donde enviamos inicialmente a recuperar el valor. Nos dicen, esto tiene cobertura IES. Vamos a enviar al IES, pero corremos el peligro de que nos digan de que esa cuenta se ha convertido en un alcance, ¿sí? Tal vez estos términos que yo les estoy hablando, algunas personas, algunos compañeros ya los conocen, del alcance a una cuenta que ya se envió,
Lo vamos a ver posteriormente en la próxima semana, pero tenemos que tener mucho cuidado en que la identificación de quién hace la auditoría, principalmente desde el principio, quién hace la auditoría, sea enviado correctamente, porque corremos el peligro de que si enviamos de una manera equivocada, ya no lo podamos recuperar ese valor. ¿Sí? Pasemos, por favor. Ahora sí se me complicó a mí. Ya. Es un paciente que tuvo una cobertura Si me da un de segundito, seguro campesino. si me das un segundito, yo le voy a ampliar rápidamente mientras comento. Este es un caso especial de un seguro campesino, ¿sí? Hijo de una madre con seguro campesino. En este caso, acordémonos que el seguro campesino le cubre hasta el año de edad al niño, ¿sí? Pasado ese año de edad, ya no le va a cubrir automáticamente, tiene que empezar a cotizar. Ahora también tenemos que tener muy claro de que la cobertura en el seguro campesino es para todo el grupo que pertenezca o que declaren que pertenece a ese grupo de familia, sea o no familia de sangre. Solamente es con que sea parte de la comunidad que viva en la casa y que dependan los ingresos de esa familia, ¿sí? En este caso, la mamá es jefa de hogar y siempre va a tener cobertura el niño hasta el año de edad. Pasado el año, tiene que hacer una serie de documentos, demostrar que como continúa siendo de su parte familiar, de su grupo familiar, para que tenga la cobertura por el IES. Sigamos, por favor. Ya. Este igual es otro caso del seguro campesino, ¿no? Como es esto, en este caso igual y va a la cobertura, como es esto, al IES, ¿sí? Ya. Ahora, hay algo que tenemos que tener presente, es que en aquellos casos en que es un niño el que está siendo atendido, tenemos que siempre sacar la cobertura tanto del papá como de la mamá para determinar a dónde tenemos que enviar esa cuenta. Y es aquí donde los prestadores hemos tenido un poco de problema en identificar el código o el número de cédula de la mamacita o del papá, de ambos papás, ¿no? Incluso nos ha tocado entrar al Seguro Social, nos ha tocado hasta llamar por teléfono a los papacitos. Muchas veces ni son hijos de hogares desorganizados, y realmente sí es bastante difícil. En unos casos es complicado encontrar los documentos de papá y mamá, pero tenemos que cumplir con ese requisito, de lo contrario no podemos recuperar esos valores. Siga, por favor. Ya, aquí también es un dependiente afiliado del Montepío y dependiente, como es del ISFA, ¿no? Y es como ustedes pueden ver, cotizante. Entonces, como cotiza, tiene que ir, aunque es hijo, dice que es hijo, ¿no? Pero como cotiza, tiene que ir al IES. Ya, siga, por favor.
Ya, aquí tenemos el jubilado y también tenemos, sí, un ISPOL. Es un caso de un paciente que tiene cobertura también del ISPOL, ¿sí? Y es un jubilado. En el un caso es dependiente y en el otro caso es, a ver, no, es, me parece que este era, no le alcanzo a ver bien la lámina. Jubilado, esto, jubilado y Y pensionista, pensionista. ¿sí? En ese caso, sí, en este caso de este paciente, la cuenta teníamos que enviarle al ISPOL. Sí, tiene el 100%, porque en este es el caso que les decía, sí, que es, como es esto, del afiliado que primeramente fue ISPOL, sí. Entonces, en este caso teníamos que enviar, es jubilado IES y es pensionista ISPOL, sí. ¿Por qué tiene que ir al ISPOL? Porque es el primer seguro a donde él aportó, ¿sí? Aunque también es jubilado en el IES. También pasa esto en los pacientes militares. Sigamos, por favor. En este caso, disculpe la pregunta, ¿no es jubilado en el IES y es jubilado en el ISPOL? Según la auditoría, en el artículo dice que si el IES hace la auditoría sería el IES, porque dice que la auditoría va a ser el IES, empezando cómo es, tengan... Acuérdense que en los jubilados, ¿sí? ¿Quién es encargado de la cobertura? Es el primer seguro en donde se jubiló. Sí, pero ese sería el quién va a pagar la atención médica. Yo me refiero a quién tiene que hacer ¿Quién va a pagar y quién va a hacer la auditoría en este caso? Porque en este caso el IES no va a cubrir nada. Va a cubrir al 100% el ISPOL. ¿Sí? Porque fue jubilado primeramente en el ISPOL. ¿Sí? Ya, sigamos. Se han terminado las presentaciones. Ya. Y entonces ahora, bueno, con estas presentaciones podemos ver, a ver, ayer habíamos hablado sobre el tiempo de validez de los, como es también de los códigos de validación. Esto es algo importante también que ustedes deberían conocer y acordarse, ¿no? Que en la internacional, en la hospitalización, el código de validación es de 1 año calendario. En la emergencia son 2 días calendario, en la atención ambulatoria son 2 meses calendario, en los pacientes con enfermedades crónicas o raras 1 año calendario, y la atención integral para cuidados paliativos de 1 año calendario. Esto quiere decir que los documentos con los que fueron derivados tienen validez de 1 año, ¿sí? En el caso de hospitalización, en el caso de emergencia de 2 días, y en el caso de ambulatorio, 2 meses. En el caso de ambulatorio, tenemos específicamente los documentos con los que el paciente va a ser derivado y son los formularios de la historia clínica, el 010, el 012. Estos formularios, dependiendo de la atención que requiere el paciente, va a tener un tiempo de validez de 2 meses. No va a servir más, ¿sí? ¿Quiénes son los encargados? Supongamos que se demoraron en el sistema para darle la atención médica, sería el equipo administrativo de gestión de red quien tenga que pedir la actualización de esos formularios. ¿Sí? Y doctora, hay una pregunta. Le voy a plantear, Narcisa Coronel está preguntando con respecto a la cobertura de los padres, padres en menores de edad. He tenido problemas con pacientes MSP extranjeros. Resulta imposible obtener los datos de los padres en caso de que
los usuarios mismo nos faciliten cómo procedemos en este caso. Eso les comentaba que es muy difícil. O sea, en este caso usted me dice que es un hijo de extranjeros. Doctora, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo le va, doctora? Muy buenas noches. Sí, verá, lo que pasa es que sí hemos tenido problemas sobre todo con los pacientes venezolanos, ¿no? Como habíamos hablado durante toda la semana, en el Ecuador toda persona que esté dentro del territorio nacional tiene derecho a la atención en salud. Y obviamente con la migración de los venezolanos hemos tenido algunos casos de venezolanos derivados del MSP a la red privada complementaria. Sin embargo, al momento de hacer las coberturas de los padres, si el mismo usuario no nos facilita los datos, no tenemos manera de obtener. Por ejemplo, viene la mamá con el niño, pero dice no sé nada del papá, yo ya no tengo contacto con él, no nos dan los nombres, no nos dan nada. Entonces no tenemos los recursos para obtener la consulta de la cobertura del papá. En el caso de los ecuatorianos no es problema porque con los datos del niño, con la cédula del niño nos metemos del registro civil y obtenemos los datos del papá y podemos obtener así la cobertura. Pero en el caso de los extranjeros, ¿cómo obtengo esa cobertura? ¿Cómo solvento este documento faltante? Puesto que si la mamá no me dice cómo es extranjero, no tengo acceso a los datos de esa persona. Y el niño no nació aquí, ¿verdad? No, nacido y venezolano con nacionalidad, célula y todo. Solamente, a veces ni siquiera tienen pasaporte, son ilegales, pero tienen derecho a la salud. Claro, tenemos que atender. Realmente ese sí es un gran problema porque la norma en ningún momento se percató quienes se estuvo en el caso de realizar todos los articulados de la norma. No nos percatamos de este problema que íbamos a tener. En parte yo fui un miembro de la elaboración de la 091, ¿no? Y nunca se nos pasó este problema de los extranjeros, incluso de nosotros mismos, de los nuestros ecuatorianos, muchas veces es muy difícil porque se han peleado los papás y dicen, no sé cuándo. La verdad es que nos han devuelto, no nos han pagado y hemos tenido que valernos de todos los instrumentos legales para poder recuperar ese valor. Pero así algo que esté escrito en la norma, un procedimiento para poder recuperar ese valor, no tenemos. Ahora, ustedes tienen una derivación del Ministerio de Salud Pública y ¿quién les va a cubrir es el Ministerio de Salud Pública? Ahí lo que se recomienda es tener una reunión con los equipos de cobertura, informar lo que está pasando, ¿sí? Porque también pongámonos como aseguradores financiadores. Nos es difícil a quienes estamos trabajando en la parte financiadora creer en lo que me dice el prestador, porque de todo hay en la viña del Señor. Tenemos que tomar en cuenta esto, ¿no? Entonces, sí, yo tengo al paciente, me lo derivaron, no tengo todos los documentos, busco una reunión de trabajo, expongo mi problema y ahí vemos dentro de la parte incluso legal qué documento es el que me puede ayudar a suplir este faltante que es la otra hoja de cobertura del papá, porque no tengo los datos, ¿no? Claro. Sí. Bueno, no hay... Porque... Sí, realmente sí es un problema esto, porque yo soy auditora de una clínica privada, ¿no? Y tuve una glosa total por la cobertura del papá por $29,000. Entonces, tampoco los prestadores nos podemos arriesgar a perder toda esa cantidad de dinero por una prestación que se le dio al paciente. Entonces, sí es un vacío, más bien un hueco que tiene la 091. Es un vacío legal. Sí, es verdad, es un vacío en la norma. Es un vacío, como le digo, en alguna parte de la elaboración de la norma participé yo y en ningún momento se cruzó a los miembros de gestión este problema que se iba a presentar. Cuando lo vivimos ya como prestadores de salud, que nos tocó llamar por teléfono a los familiares y
recibir insultos porque hemos llamado a la actual esposa y la señora ni siquiera había sabido que el señor tenía hijos en otro hogar o en otra señora, ¿no? Sí, fueron problemas muy graves. Yo les hablo del año 2016, que fue realmente algo catastrófico que nos pasó en el hospital militar. Llamar y que en ese momento se entere la señora que su esposo había tenido hijos reconocidos en otro lado. Imagínense lo que fue. Realmente fue muy intensa la jornada que nos tocó vivir. Pero bueno, ahorita ya se está nuevamente actualizando las normas, pero como le digo, por culpa de algunas personas que utilizan, como le digo, pueden utilizar esta parte de que no han logrado localizar al papá por facilidad, es que no se ha puesto también énfasis en poner un documento adicional para que lo puedan cubrir. En este caso se recomienda hacer reuniones con los equipos que tanto de auditoría del prestador como del financiador para buscar qué artimaño legal nos puede ayudar a suplir este documento, este faltante, este vacío de la norma. Doctora, tenemos unas manos levantadas. Por favor, Karina y luego Norma. Buenas noches. Yo soy prestador del IES. Nosotros sí cobramos lo que es a extranjeros y a pacientes en NMSP a través de un informe de trabajo social. Entonces, solo un aporte a ver si se pueden hacer eso, ¿no? A través de un informe de trabajo social, y a mí sí me han pagado toda la prestación con el informe de trabajo social, donde consta ahí la firma de la trabajadora social, que el paciente es un NN o el paciente es un extranjero que acudió al servicio de emergencia o fue atendido por el servicio de APH. Entonces, eso, compañeros, puedo compartir en que yo adjunto ese documento de trabajo social. Claro, pero es un documento que no está normado, ¿sí? Entonces, de pronto, lo que ustedes hicieron inicialmente es acercarse al asegurador financiador, exponer su problema, y ellos le dieron la facilidad de presentar el informe de trabajo social. Pero así que esté escrito en la norma y que se diga, este es el documento con el que se va a solicitar la cobertura, no lo hay. Por eso, inicialmente se recomienda mejor tener una reunión para determinar entre las partes cómo vamos a recuperar ese valor. Está bien lo que usted dice, un informe de trabajo social. Otro de los elementos jurídicos puede ser una declaración juramentada, ¿sí? Porque hay varios documentos jurídicos que nos pueden ayudar a solventar esto, que no está escrito en la norma, pero que sí jurídicamente o legalmente nos pueden ayudar a recuperar el valor. Sí, exacto, doctora. Asimismo, se llegó a un acuerdo con el Ministerio de Claro, Salud Pública para poder anexar este documento. Sí, claro, así. porque si yo de inicio envío el informe de trabajo social, no me sirve, porque no es un documento normado. Norma, por favor, si nos puede plantear su pregunta. Buenas noches. A ver, en el hospital, un paciente viene y se hace atender en el hospital militar, es un militar pasivo, pero también está pasivo en el IES. Ya, de acuerdo a la relación de pagos, cubre la prestación de salud el 100%, el IES. Pero la auditoría, hay que enviar esa prestación al IES o al IES. En este caso fue inicialmente jubilado en el Fuerzas Armadas, ¿verdad? Sí, es jubilado en las Fuerzas Armadas, pero también es jubilado en el IES. ¿Quién cubre esa prestación? Es en donde primeramente fue jubilado. Ya, verá, cubre la prestación el ISPA, pero ahora, ¿quién hace la auditoría de la calidad? ¿El IES o el ISPA? A ver, yo tengo un beneficiario pasivo, que es el jubilado en el ISFA, fue titular en el ISFA y es jubilado en el IES, ¿sí? En este caso, el IES no va a cubrir nada,
porque fue primeramente jubilado en el ISFA. Ya, ¿Ya? Como no va a cubrir nada el IES, quien va a hacer la auditoría y a pagar el 100% es el IES, el ISFA. ¿Sí? ya, Ya, o sea, acordémonos, sí. Acordémonos, jubilados, quien cubre inicialmente es en donde primeramente se jubiló. ya, Ya, ese es el principio. En Ya, los jubilados. ya, entonces, realmente hace la auditoría y paga el ISFA. Paga al 100%, hace auditoría al 100% el ISFA. Ya. El IES hace la auditoría independientemente del porcentaje que cubra cuando él, aunque sea un porcentaje pequeño, tenga que pagar el IES. Pero en este caso del militar pasivo y también jubilado en el IES, no va a cubrir nada porque la norma es clara, quién va a cubrir es el seguro donde se jubiló por primera vez. Muchas gracias, doctora. Ya está bien. Ok, hay una pregunta, doctora. Marco Olivo dice, doctora, si es jubilado en el IES y es pensionista del ISFA, ¿qué cuenta pasa al ISFA? La pregunta es, ¿cómo investigo dónde se afilió primero si solo tengo 3 días para pedir, ya se me fue un segundito. Es un prestador privado. Así es, del establecimiento público al privado. Ya, si es una emergencia, solo en los casos de emergencia van inicialmente directamente a una entidad privada y tiene apenas 72 horas para solicitar el código de validación. La pregunta es, ¿cómo sabe y a dónde tiene que pedir el código de validación? En este caso tenemos que preguntarle al paciente, pero generalmente en el 99.9% de un militar, ¿sí? Él ha aportado y se jubiló en Fuerzas Armadas o del policía. Son muy raros los casos en los que tiene una afiliación inicial y se haya jubilado en el IES. Es bien raro. ¿Por qué razón? Porque en el IES tiene que haber tenido 40 años o 30 años de aporte, 60 años de edad, ¿sí? A no ser que sean los casos especiales como les comenté, el del policía. Pero generalmente cuando yo tengo un beneficiario militar, bueno, yo saco la hoja de cobertura en el Ministerio de Salud Pública y ahí me sale las coberturas expuestas, como les había indicado en las hojas de cobertura, que también algo que tengo que compartirles y que me olvidaba, que es muy importante. La hoja de cobertura ya no tiene todos los datos como salía hasta hace más o menos 2 meses. En estos 2 meses, en los meses de septiembre, agosto, octubre, tuvimos una caída del sistema de Core Salud en donde se obtiene la hoja de cobertura. Fue por algunos datos que actualizaba el Mintel, que es el encargado de administrar el sistema de obtención de la hoja de cobertura. Por una solicitud de la DNAIS, se ha tenido que obviar fecha de nacimiento y edad. Solamente aparece el número de cédula y los nombres. Esa información ya no la van a tener ustedes en este momento actualmente como está saliendo la hoja de cobertura, ¿sí? Dicho esto, en la hoja de cobertura ustedes van a ver afiliado como es cobertura IES y cobertura Fuerzas Armadas. Ustedes pidan al IES, pidan al ISFA el código de validación. Disculpe que le interrumpa. Antes de pasar a otro tema respecto a esto de los jubilados, tanto en el ISFA como en el IES, existe una resolución administrativa dada por el IES en la cual se suman los años de aporte del ISFA
con el IES y son jubilados IES. Por eso obtienen esa jubilación por parte del IES. Entonces, la cotización ahí en la prima de salud es enteramente del IES y se ha estado pagando como jubilados, aunque aparezca en la plataforma de cobertura como pensionista ISFA y jubilado IES. Entonces, estos pacientes, no sé si es que tiene usted conocimiento de esta resolución, nosotros hemos estado pagando estos jubilados a 100% como IES, estos pacientes de aquí. A ver, verán, esa parte no la conocía, la verdad, pero de acuerdo a lo que está establecido en la norma, es lo que yo les había acabado de indicar. Lo que sí está establecido y con resolución que ya viene algunos años es que aquellos militares que no llegaron a jubilarse en Fuerzas Armadas, pero que cotizaron, pueden obtener esa cotización de Fuerzas Armadas y pasarle a los años de cotización del ISFA. En este caso, el militar no es jubilado, ¿sí? Fue cesante, se retiró sin tener jubilación, esos años se suman a los del IES y viene a ser como la cotización del IES, ¿sí? Esa cuenta sí es cubierta al 100% por el IES, pero no tiene nada de cobertura por Fuerzas Armadas, ¿sí? Pero esta otra parte que usted me dice que fue jubilado, que quiere decir que ya tuvo su tiempo completo, que completó los años de vida de Fuerzas Armadas y que, bueno, como inicialmente, incluso durante la vida de militar en servicio activo, tienen otro tipo de trabajos, como por ejemplo la docencia. Ellos siguen cotizando porque siguen trabajando y también se jubilan en el IES. En este caso específico, la norma dice que quien cubre es Fuerzas Armadas, es el ISFA, ¿sí? Solo en el otro caso, como le digo, de aquellos militares que se retiraron antes, a los 10, a los 11 años, a los 5 años, ese valor lo reclaman del ISFA y le pasa al IES y lo suman, ¿sí? Eso sí lo sabía. Sí, únicamente para hacer una puntuación, estos pacientes salen en la plataforma como beneficiarios militares en servicio pasivo. Entonces, esta debe de ser que fueron cesantes y lo que usted manifestó justamente ahora. Desconocemos si es que fueron jubilados porque no nos sale esa información y no la podemos obtener, pero nos salen como pacientes o como beneficiarios en servicio pasivo y están jubilados acá en el IES. Ahí son IES 100%. Y para obtener la información de cuál subsistema es en el que se jubilaron primero, la solemos nosotros obtener de la coordinación de afiliación. Ahí tienen esas fechas justamente detalladas de cuándo se jubiló en el IES y también nos ubicamos ahí de la jubilación en el ISFA, si es que tal vez les sirve. ¿Pero es el sistema de ustedes o de dónde? El sistema de la coordinación de afiliación del IES, sí, del Instituto Ecuatoriano. Claro, del IES, pero porque decía el público no está abierto a esa información. No, es directamente hay que ir a solicitar esa información, no está al público. Claro, lo que indica la compañera es que ellos son una institución privada, no el compañero, perdón, es una institución privada y que tiene apenas 72 horas para solicitar el código de validación. Si aparece que tiene la cobertura en el ISFA, pida el ISFA y ese código de validación le va a servir para cualquiera de las entidades públicas, ¿no? El ISFA va a verificar que es su afiliado y le va a dar el código de validación. Y ese código de validación le sirve para el ISPOL o para el MSP o para el IES, de acuerdo a lo que está indicado en la 091. Perfecto. Norma, creo que quiere hacer otra pregunta, por favor, si puede plantear. Sí, doctora, buenas noches. Tengo una pregunta que nosotros
nos pasa mucho aquí en un hospital público, hospital militar público. Verá, es hijo de un, ¿cómo le digo? De un militar que ha sido jubilado, pero que ya está trabajando nuevamente, por lo tanto, pues, tiene también IES, pero resulta que el papá no le ha registrado en el IES. Ya. Y el niño está solamente registrado en el ISFA. Entonces, cuando hablamos con el papá, nos dijo que no, que el hijo, que él quiere que el hijo tenga cobertura, que el ISFA pague esa atención médica y no el IES. Ahí, ¿qué hacemos, doctora? Ya. No sé si tal vez la compañera que trabaja en el IES nos puede ayudar con esa información, porque actualmente, cuando un niño nace, inmediatamente se lo registra y él está registrado como sale la mamá, el papá y que la mamá tiene seguro, automáticamente ya queda registrado en el IES. Este problema debió haber pasado antes, pero en la actualidad cuando un niño nace ya prácticamente sale con un número de cédula. Ya no sale como antes, que teníamos que esperar que el papá y la mamá se acerquen al registro civil a registrar a su niño. En este momento, todos los prestadores de salud tienen la obligación de registrar desde el primer día de nacido y el niño ya sale con su identificación. Entonces, no sé si la compañera que trabaja en el IES nos puede ayudar. En ese caso, ¿cómo le afilia o cómo se le obliga al papá a afiliarle al IES? Sí. La mamá tiene seguro, MSP, la mamá es MSP. Bueno, Doc, yo trabajo en el IES. Directamente, como usted lo decía, ya la cobertura sale en la plataforma cuando los padres están ya legalmente casados, entonces ya como en el REVIT sale ya un número de cédula, entonces automáticamente ese niño tiene cobertura ya del IES si uno de los papás es un afiliado activo. Si no está con la cobertura, tendría que acercarse y ese es un niño IES enteramente, es al 100%. Entonces, independientemente de que el papá lo quiera, que le cubra el ISVA, pero la obligación es aquí del IES. Tendría que únicamente hacer ese trámite, ese registro, que lo puede hacer uno de los dos papás directamente en afiliación y el niño ya va a salir con la cobertura y actualizada en su plataforma. ¿Y si no desea, como en este caso? No desea, sí, porque esto debe ser de años antiguos, le digo, porque ya en la actualidad todo niño sale con su número de cédula. Es difícil que salga sin su número de cédula. Como prestadores yo creería que tienen que seguir la normativa. Y quien le cubre ahí es porque el ISVA no les va a cubrir Claro, entonces parece que tiene una afiliación el padre, no le va a cubrir. Claro. Entonces, y tendrían que, como prestadores, entregar la documentación y el archivo plano al IES. Así es, tiene que ir al IES. Esa cobertura va a ser 50-50%, 50 el IES, 50 el ISVA, pero la auditoría la va a hacer a 100% el IES. Y eso el IES, porque si el IES no audita, el IES no paga. Vea, hemos tenido ese caso, que el padre se ha logrado hacer los registros en el IES, entonces se habló de la documentación a la ISVA, y el ISVA no nos responde, no, el padre tiene uno, pero ahí estamos en ese problema de que no ellos quieren registrar en el IES, o sea, dicen, yo quiero que la atención se cubra en ISVA y no en IES. Entonces, fíjese, ¿y cómo? Tenemos también diremos de ese vacío también en la normativa. Muchas veces los padres no quieren. Es que aunque no quieran, doctorita, por favor, tiene que enviar al IES, ¿sí? Porque usted manda al ISVA, en el ISVA verifican que el padre, uno de los padres es afiliado al IES y no le va a pagar, le va a devolver. Usted tiene que enviar al IES. Hace el archivo plano, saca los documentos de que el papá es afiliado, tiene que enviar. Eso no existe en el IES, se envía el IES, al IES, la planilla, el archivo plano, entonces, por más que no aparezca la cobertura del niño, solamente IES no registra, ISVA sí registra,
pero el papá tiene ese, ¿cómo es? Aporte. El mensaje que le llama es que se tiene que acercar, dice, como es menor de 18 años, tiene que acercar a la oficina del IES, ¿sí? Ese es el mensaje que le sale. En ese caso, usted tiene que enviar la atención, ¿cómo es? A solicitar la cobertura al IES. Así no les registro el papá, enviamos al IES. Tiene que enviar al IES. Ya, muchas gracias. Ajá. Ok, vamos avanzando. Tengo aquí un par de preguntas. Primero voy a leer una pregunta de Hipatia y luego le vamos a abrir el micrófono para Alicia Guarnizo. Entonces, Hipatia dice, buenas noches. En el caso de ser una entidad privada, cuando se atiende por emergencia, se solicita el código de validación, pero ya al momento de enviar para la auditoría, en el caso de jubilado IES e ISFA, ¿a dónde se envía? Es jubilado y es al ISFA. Al ISFA tiene que enviar. Ok. Buenas noches, disculpen que le interrumpa. No hay ningún caso, o sea, no se ha presentado ningún caso en el que se haya jubilado primero en el IES, o sea, nunca se ha dado esos casos, porque no tenemos, digamos, una base de datos a donde averiguar, entonces siempre nos quedamos. Tuve alguna vez el caso de un señor briceño, Ruperto Briceño, que fue con ISFA, así mismo jubilado de ambos lugares, y lo que hicimos fue enviar al ISFA. Pero ya para levantamiento de objeciones nos dijeron que debimos haber enviado al IES, pero nunca tuvimos manera de averiguar a dónde se jubiló primero. ¿Pero era jubilado en el IES y en el ISFA? Difícilmente. Sí. Porque acuérdense que para el IES se necesita... Sí, pero para jubilarse en el IES se necesita mucho más tiempo, a no ser que haya sido jubilado por alguna discapacidad o incapacidad, como en el caso del policía que les comenté. Porque para jubilarse en el ISFA, en el IES, se necesita 30 años de aporte y 60 años de edad, o que se jubila con lo mínimo, ¿no? Y cuando ya tiene menos años de aporte, ya tiene que tener más años en edad. Entonces, es muy difícil que haya tenido primero una jubilación en el IES. En cambio, en el ISFA se jubilan mucho más jóvenes. Sí, dependiendo del año. Pues, hay personas que se jubilan a los 45 años, antes se jubilaban así. Entonces, es muy difícil que haya tenido primeramente la jubilación en el IES. Sin embargo, como le dice la compañera que trabaja en el IES, ellos tienen un sistema en donde verifican, la recomendación sería que se acerque a esa oficina y pidan que les indiquen en dónde se jubiló primeramente. Bueno, muy amable. Pensé que había, digamos, a lo mejor que algo desconocía para saber, tener la información más pronto. No tenemos ningún sistema en donde nos puedan indicar la afiliación más temprana o desde cuándo fue, sino directamente con los subsistemas. Ajá. Por favor, Alicia, para que plantee su pregunta. Buenas noches. Les saluda desde la ciudad de Loja. Soy Alicia Guarnizo. Trabajo en la institución del IES en el Seguro Campesino. Mi intervención es un poquito para aclarar también un poquito mi confusión que también tengo. Primero, por ejemplo, en el seguro campesino para la cobertura de menores de edad, de lo que yo tengo entendido es, por ejemplo, si la esposa tiene el niño hasta el 1 año, está cubierto por el seguro campesino. Pasado del año, tienen que ellos generar una solicitud de afiliación para que ellos puedan formar parte del grupo familiar y que tenga la cobertura de salud. 1. 2, dentro del seguro general, ahí tengo mi confusión. De lo que yo tengo entendido, menores de edad del seguro general tienen que tener la extensión de parte de los padres. Si no pasa este tiempo de cobertura de ellos, tienen la obligación dentro del Ministerio de Salud tener la cobertura para salud de menores de edad. Igual sucede en el seguro campesino si ellos no están registrados dentro del grupo familiar. Dentro de lo que yo entiendo, si pueden ayudarme a aclarar eso con más énfasis, les agradecería. Y otro punto, creo que todos estamos un poquito confundidos dentro de las coberturas.
ya que cada institución tiene una forma de llevar la afiliación de cada grupo del cual está cubriendo. Y por eso están estas preguntas que están surgiendo. Y otro punto que era sobre lo que estábamos hablando de esto de las jubilaciones. También ahí tengo una pregunta porque hay casos, no solo en jubilaciones, en donde he tenido la oportunidad de hacer revisión de documentación, se observa, por ejemplo, niño menor de edad está cubierto por el padre y otros niños menores de edad del Seguro General que no están, que sale ahí mismo dentro del sistema, que sale que no tiene cobertura al IES. Entonces, y ellos son a veces hasta del Seguro General, más los papás trabajando y no tienen. Entonces, ¿ahí cómo se haría? En la primera pregunta que hizo sobre el seguro campesino, sí les había indicado que hasta el año de edad tiene la cobertura por la mamá y luego tiene que hacer la solicitud para que pertenezcan al grupo, ¿sí? Ahora, en cuanto a los niños, para que tengan seguro la cobertura. Discúlpeme, doctora, un ratito. Ahí donde yo, y esa parte la tengo un poquito más clara, pero voy al sentido de la cobertura en salud. ¿Se haría la gestión directo al ministerio o cómo se haría ahí para poder cubrir, por ejemplo, la atención en eso? Si es un niño que es menor de edad, lo cubre el seguro campesino, menor de 1 año de edad, ¿no? Si es mayor de 1 año de edad y no han hecho la gestión para que tenga la cobertura, pues en ese caso lo cubre el Ministerio de Salud Pública. Acordémonos que también parte de la norma dice que cuando una persona ha perdido momentáneamente la cobertura de un seguro, de un financiador público, quien cubre es el Ministerio de Salud Pública. Sí. Entonces, en ese caso, si la mamita no hizo como es en el seguro campesino, no hicieron todos los trámites para que tengan la cobertura de seguro de campesino, pues esa atención la cubre el Ministerio de Salud Pública. En cuanto al seguro general, va en los documentos de un niño menor de edad, obligadamente el prestador tiene que enviar las 2 hojas de cobertura de los papás. Y si en una de las hojas de cobertura aparece que el papá es afiliado IES, tiene la obligación de cubrir el IES. Tienen que enviar al IES, aunque parezca el niño que no tiene derecho. Tiene que enviar al IES porque de lo contrario, en el ISFA o en el ISPOL no le van a cubrir porque tiene una hoja de cobertura del papá que dice que, o del papá o de la mamita, que tiene cobertura IES. Ya, eran 2 preguntas, ¿verdad? Sí, gracias. Sí, vamos con las 2 últimas preguntas, doctora. Estamos cerrando este taller, que como lo habíamos comentado, es un conversatorio para ir solventando preguntas, inquietudes que hemos tenido. Tenemos las 2 últimas preguntas para ir cerrando la sesión. La primera, Jocelyn Montserrat nos escribe, en el caso de un código de validación ambulatorio quirúrgico, ¿qué servicio cubre este código? Ya, en un código de validación ambulatorio, a ustedes le envían específicamente lo que necesita la atención al paciente. Sí, específicamente va con el formulario. Necesita hacerse un examen, necesita realizarse como es un procedimiento, digamos, un cateterismo, una endoscopía, va con su documento específico que está escrito en la norma. ¿Sí? Un ambulatorio quirúrgico no le van a derivar por un ambulatorio quirúrgico, no le van a dar un código de validación ambulatorio quirúrgico porque código de validación quirúrgico ambulatorio no hay, ¿sí? Perfecto, y la última pregunta para cerrar esta sesión, Narcisa Coronel pregunta, un paciente con seguro general que está esperando el tiempo reglamentario para calificar a la prestación de salud, en caso de emergencia IES da código de validación, ¿el planillaje va al IES o al MSP? Ya.
recordemos que el IES tiene establecido ya la cobertura de las emergencias y tiene definidas también un cuadro de cobertura de emergencias. Lo hace basado en la clasificación Manchester 1 y 2. Si el paciente tiene este grado de severidad y complejidad en su atención médica clasificada en Manchester 1 y 2, le cubre el IES, aunque sea en el tiempo de carencia, y esa cuenta tendría que ser enviada al IES. Sí, pero tiene que notificar en el tiempo que también establece el IES, que no me acuerdo si es una semana que tiene para notificar esa emergencia. No sé si la doctorita que trabaja en el IES nos ayuda a aclarar esta parte. Tiene 3 días, doc. 3 días para hacer la notificación después de la atención médica y le cubre desde el primer día que el paciente está afiliado, desde que le está inscrito ya en el seguro. Como emergencia, Manchester 1 y 2. Nada más. Manchester 1 y 2. Si no está en eso, el IES, ahí sí es bien duro, no cubre. Y en maternidad, ahí sí tiene que cubrir los 240 días para que le cubran, ¿no? Muchas gracias, los aportes a todas las personas que han participado en las preguntas, en los aportes. Muchas gracias también a las personas que han hecho aportes. Vamos cerrando con este primer taller y ustedes van observando el motivo y la metodología de este taller. Es hacer el conversatorio. Vuelvo a repetir, el grupo con el que estamos trabajando es bastante heterogéneo. Hay personas que tienen bastante experiencia y conocimiento y pueden ser muy importantes, y agradecemos los aportes que puedan hacer, sobre todo para las personas que también están en un primer acercamiento a este campo complejo, que como ustedes saben, pues es muy limitado el tener estos espacios para discutir sobre este tema. Nosotros como Live Group pues tenemos esta esperanza, esta expectativa de generar los espacios para poder discutir sobre este tema. Quiero en primer lugar agradecerle a la doctora Mari, agradecerle y felicitarle por el espacio y por los conocimientos y los consejos que nos ha dado en esta sesión. Han sido muy importantes, incluso para las personas que no estamos en este ámbito, pues ha sido muy aleccionador. Muchas gracias, doctora, por el taller de hoy, y queremos pues seguir contando con estos muy buenos aportes. Bueno, yo también tengo que agradecerles a todos, sobre todo a la doctora Rodica Morocho. Con sus aportes ha sido muy importante porque la verdad abarcar todo el conocimiento de toda la seguridad social es bastante difícil, y solo se llega a conocer la institución cuando uno trabaja dentro de la institución. Yo no he trabajado en el IES directamente, el conocimiento que lo he adquirido es a través de las cosas que nos ha tocado vivir como prestador. Es ahí en donde nosotros hemos, menos de mi parte, adquirido la experiencia y que no me han pagado. ¿Y por qué no me pagan? Tengo que ir a averiguar qué es lo que ha sucedido, y es así como hemos aprendido. Porque cuando se hace una fría norma, frías letras que se escriben en un documento, ese documento no tiene la capacidad de solventar absolutamente todos los problemas que se presentan ya en el camino, ¿no? Y es en el camino en donde se va tomando rectificaciones. Está pronto a salir el documento que va a reemplazar al Acuerdo Ministerial 091. Va a salir ahora un reglamento. Si ustedes tienen aportes a hacer esto, pueden enviar al Ministerio de Salud Pública sus aportes, las dificultades que han tenido, para que antes de que sea publicado ese reglamento y nos veamos embarcados en algo que realmente a veces casi nos hundimos porque no está muy claro, porque es muy confuso, envíen al Ministerio de Salud Pública sus dudas, sus aportes, para que sean tomadas en cuenta con los equipos de gestión de red y pueda esto solventarse antes de que salga un documento, porque una vez publicado, una vez ya jurídicamente registrado en el registro oficial, es bastante difícil que se haga aclaramientos, que se haga documentos que logren solventar un reglamento, sobre todo ahora, ya no es un acuerdo. Acordémonos que ningún oficio ni ningún memo
puede dejar a un lado lo que está en un reglamento o en un registro oficial. Me preguntan que a dónde pueden enviar. Envíen al Ministerio de Salud, al Ministro de Salud. Envíenle sus dudas como prestadores, como aseguradores, como sobre todo los prestadores, porque para el asegurador es fácil. El asegurador mira la norma, mira el reglamento, mira su ley y mira su reglamento y dice, no cubro por este artículo que está escrito aquí, y punto. El prestador se queda con $29,000, $10,000, $5,000, $5,000, sí, $500, el valor que sea. Para el prestador fueron tiempo, insumos, fue capacidad instalada que invirtió en restaurar o por lo menos mantener la vida de un paciente. Y eso, ¿quién le recupera al prestador? Le pagan después de 1 año, 2 años, ¿sí? Lucro cesante. ¿Cómo se hace para recuperar ese tiempo? Yo les invito a ustedes como prestadores, si están en el caso, envíen sus dudas, sus recomendaciones al ministro de Salud. Él es la autoridad sanitaria. Muy bien, muchas gracias. Voy a